Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Una vez más, un poquito de secretos de manantial del cielo para cada uno de vosotros. Quiero compartir algo maravilloso en este lunes, dando gracias a Dios que estamos con vida, salud y seguimos caminando. De un libro, Anatomía del Alma, de un rabino Nachman de Bresde, un sabio judío. Pensamiento e imaginación. En el capítulo 17, Keter, la voluntad primera, es llamado Ein, la nada, pues trasciende el nivel del pensamiento que comience en Jochma. Jochma, por otro lado, es Reshit, el comienzo, la capacidad de crear. Como tal, es la interfaz entre la nada y la creación. Así enseña el Rebbe Nachman. El pensamiento es extremadamente valioso. Uno puede de hecho crear cosas con la mente. Vigila cuidadosamente tus pensamientos, pues el pensamiento puede crear, literalmente, algo vivo. Cuando más elevada sea una facultad, más lejos puede llegar. Es posible arrojar algo lejos pateándole, pero llegará más alto si utilizas tu mano. Más lejos aún llegarás con tu voz, llamando a alguien que está muy lejos. El oído llega más lejos aún, pues puedes escuchar sonidos como el de un disparo desde una distancia muy grande. Tu vista llega más lejos aún, percibiendo lo que hay en el cielo. Lo más elevado de todo es la mente, que es capaz de penetrar las alturas más excelsas. Debes, por lo tanto, cuidar tu mente sobre todas las cosas. Sabiduría y enseñanza del rabino Nachman de Bresde. El Amalek interior, cada uno de nosotros tenemos. Los pensamientos del hombre son malos todo el día. Sabiendo que el pensamiento puede alcanzar las alturas más elevadas, debemos comprender que los pensamientos nunca son meros pensamientos. Nunca debemos permitirnos abrigar la noción de que no importa qué es lo que pensemos. Los buenos pensamientos son extremadamente beneficiosos tanto para aquel que los piensa como para el mundo en general, mientras que los malos pensamientos son muy destructivos. Así enseña el rabino Nachman. En los antiguos anfiteatros, los monarcas solían disponer de luchas entre animales salvajes y sus presas. El mismo tipo de batalla se libra hoy en día en la mente de la persona. Batallas entre los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Cuando los buenos pensamientos emergen victoriosos de esta batalla, ello produce un gran placer arriba. El Rebbe Nachman explica también un pasaje relacionado tomado del Zohar 3:123. Todos los días tienen un bien oculto, pero acompañando a cada día hay un ángel que impide que la gente, que no es digna de ello, comparte este bien. Este ángel puede tomar muchas formas: oscuridad, espinas, serpientes, escorpiones, los cuales actúan como guardianes para proteger el bien de ese día e impedir que alguien indigno se beneficie de ello. De hecho, si no fuese por estos guardianes, los malvados podrán entrar libremente a los misterios de la Torá y compartir el bien oculto de ese día. La Torá es la palabra de Dios. Es por esta razón que cuando alguien que no es digno intenta entrar en los misterios de la Torá, es rodeado inmediatamente por tropas de ángeles destructores, que se manifiestan como oscuridad, ocultamiento, confusión, etc., impidiéndole pasar. Sin embargo, cuando el que es digno desea entrar, estos guardias lo ayudan. Ellos lo llevan hacia el bien oculto
y hablan a su favor ante el Señor del universo. Es algo maravilloso entender toda esta sabiduría de este rabino. Las serpientes y escorpiones son los pensamientos que confunden a la persona cuando desean aprender los misterios de la Torá. Pero si persisten en su deseo de encontrar a Dios, estos mismos pensamientos la ayudarán y entonces hallarán un enorme bien cada día. Pues la persona tiene la capacidad de inclinar sus pensamientos hacia la dirección que desee. Incluso cuando sus pensamientos se desvían, aún así tiene el poder de refrenarlos y hacerlos volver hacia el sendero correcto. Enseña el Rebbe Nachman que los pensamientos dañinos que acosan a la gente sirven para recordar la constante batalla con Amalek, el archienemigo de la nación judía. Este es el significado del versículo citado más arriba. Los pensamientos del hombre son rak ra kol, hayom, malos todo el día. En hebreo, las letras finales de estas palabras forman la palabra Amalek. Los pensamientos malos y lascivos representan el Amalek interior de cada hombre. Amalek alude también a las dudas y a la confusión. Esto puede verse en el valor de la palabra sufek, duda, que es en el 240, y el mismo valor de la palabra Amalek. Igual que Amalek, las dudas atacan a la persona de manera furtiva, incluso antes que podamos darnos cuenta que estamos bajo asedio. Nos vemos dominados por emociones y pensamientos conflictivos. Es por lo tanto un mandamiento bíblico el recordar a Amalek, es decir, ser conscientes de él y de su comportamiento furtivo y presentarle una constante batalla. Todo esto, amados hermanos, es muy importante llevar en nuestros pensamientos todos los días para seguir caminando en su presencia. El poder del pensamiento, enseña el Rebbe Nachman. La persona está allí donde está tu pensamiento. El pensamiento tiene un poder increíble. La clave reside en concentrar toda la energía en el logro de algo. Eso se aplica incluso cuando uno se concentre en algún mundano. La única condición es que la concentración sea absoluta, al punto de estar preparada a dar la vida en aras del objetivo. La melancolía y la depresión impiden la concentración del pensamiento. Con alegría podrás dirigir tu mente de la manera adecuada. Robar hace que la persona tenga pensamientos ilícitos. Incluso envidiar los bienes del prójimo es una falta grave, dado que el poder de la mente es tan fuerte. Incluso pensar con envidia en los bienes de otro es considerado una forma de robo. El pensamiento se encuentra en un nivel muy elevado que trasciende el de la palabra. Si deseas ascender al nivel del pensamiento, deberás mantenerte en silencio, pues incluso una palabra buena y valiosa puede hacer que pierdas el nivel del pensamiento. Los pensamientos se encuentran verdaderamente entre las maravillas del santo. Bendito sea. Los pensamientos existen en la mente agrupados como paquetes de información, no encima del otro. Cuando la persona necesita una información, la recuerda, extrayéndolo de su lugar en la mente. Esto es en sí mismo una gran maravilla. Pues ¿dónde estaba este pensamiento hasta este momento? Existen muchas asociaciones y símbolos, todos ubicados dentro de esos paquetes en la mente. Uno recuerda algo porque encuentra alguna idea que estimula las asociaciones y los símbolos identificados con un pensamiento en particular. Este pensamiento es atraído entonces de los paquetes agrupados en la mente. Cuando se extrae un pensamiento en particular, todos los otros pensamientos se reagrupan en un esquema diferente, como sucede con los paquetes físicos, donde el quitar uno de la pila hace que todo el orden se modifique. Los pensamientos malos son comparados con el hametz, el pan leudado, que se expande al fermentar. Uno debe tener cuidado de que estos pensamientos no expandan su influencia sobre la mente. Cuando estos pensamientos se expanden, llenan toda la mente, sin dejar lugar para que entre el temor al cielo.
Aquel que tiene la mente dañada con pensamientos extraños será atraído siempre hacia la controversia que ocupa su mente y lo aleja así de la espiritualidad. En Likutei Maharan, el estudio de la Torah de noche es bueno para proteger los pensamientos. Uno debe cuidarse constantemente de todo pensamiento inmoral. Tales pensamientos pueden arrastrar a la persona lejos del santo bendito sea, fuente de toda vida. Los malos pensamientos a veces parecen abrumar a la persona. Es posible que trate de superarlos luchando contra ellos de modo directo, sacudiendo la cabeza, enfrentando el tema, etc. Sin embargo, esto realmente no ayuda, pues los pensamientos parecen crecer y fortalecerse en proporción directa a la fuerza con que uno los enfrenta. Es mucho mejor dirigir la mente hacia otro lado, concentrarse en otro tema. Ayuda a superar los malos pensamientos. Es algo maravilloso. Un pensamiento de humildad. La mejor manera de alcanzar la sabiduría es adquirir el rasgo de la humildad. Dice el versículo en Job 28:12. Jochma proviene de Ein, la nada. Como hemos visto, Ein corresponde a Keter, que es corona, y Jochma proviene de Keter, que es la sabiduría. Dado que Ein es la nada, hace referencia a la nada, aquel que adquiere el atributo de la humildad, es decir, la negación de sí mismo, puede alcanzar verdadera Jochma, o sea, verdadera sabiduría. Sin embargo, la persona que separa la sabiduría de la humildad se separa de Keter, la fuente de la verdadera sabiduría. Su sabiduría se vuelve suya propia, pero es una sabiduría fallida, tanto en el pensamiento como en la capacidad creadora que sigue el pensamiento. Esta persona ya no acepta sus propias fallas, y como enseña el Rebbe Nachman, aquel que se apoya solo en su propia mente puede equivocarse seriamente y llegar a un terrible mal. Así dice el reverendo Nachman. El intelecto le advierte constantemente al individuo que no sea orgulloso. Más bien uno debe comprender que el principal servicio al santo bendito sea es la total simpleza, sin ninguna clase de sofisticación. Dejando de lado la sofisticación y el orgullo, uno puede llegar a ser completo y servir a Dios con total simpleza. Hoy en día, en una era que los cultos, y en especial los cultos religiosos, se encuentran muy difundidos, pueden haber algunos que pongan en duda la afirmación del Rebbe Nachman. Aquel que solo se apoya en su propia mente puede equivocarse seriamente y llegar a un terrible mal. A los miembros de estos cultos se les enseña en el pensamiento independiente es algo peligroso y son llevados a dejar de pensar. Sin embargo, la diferencia entre esa vacía falta de pensar y el proceso de pensamiento guiado por Jochma es que Jochma es una expresión de Kwach-ma, el poder de qué, lo que indica el poder de maravillarse y preguntar una y otra vez en sus conversaciones y lecciones. El reverendo Nachman animaba a sus discípulos a que preguntasen y exhortaban a sus seguidores, a los que utilizaban sus facultades mentales en todo su potencial. La advertencia del reverendo sobre los peligros de basarse en el propio intelecto se refiere a un intelecto carente de Torah. Ello estaba dirigido a los líderes de iluminismo de estos días. Estos eran hombres instruidos que habían dejado de lado la observación de la Torah, siguiendo los dictados de sus mentes y no de los nuestros sabios. El resultado fue separación de Keter, una completa alienación del judaísmo y asimilación con su entorno material. Puede decirse que al emplear su propia Jochma se desconectaron de Keter, perdiendo así la salvaguardia que los hubiera protegido y mantenido dentro del ámbito de la espiritualidad. Amados hermanos, cuando nosotros también a veces no cuestionamos a los que nos enseñan, podemos quedar fuera. Es muy importante cuestionar, porque en estos días muchos religiosos, quizá que a veces también actúan como dictadores, es algo que tenemos que tener en cuenta todos los días. Es maravilloso seguir caminando, compartiendo una sabiduría de aquellos sabios, y aquellos sabios que honra se merecen, hay que honrarlo. Amados hermanos, un poquito de manantial del cielo para cada uno de vosotros. Que tengan un hermoso comienzo de semana. Sigamos para adelante haciendo la diferencia. Que el Eterno le bendiga grandemente. Bye bye.